escuchan? Si me pueden colocar por el chat para verificar si se escucha bien. Perfecto. Bueno, bienvenido a todos. Mi nombre es Charlie Burbes, soy asistente de marketing. En este webinar vamos a presentar la aplicación emergente y cableados blindados de Simon junto a nuestro técnico Mariano Fragoso. Como iniciativa de este webinar les presentaré un pequeño video y recopilaciones de lo que presenta Dartel Electricidad. Dartel Electricidad nace en 1970 gracias a la iniciativa y visión de futuro de su fundador, don Julio Vidal Jiménez, quien abre las puertas de su primera oficina en Avenida Mata 326, que a la fecha es su casa matriz. Con gran empuje y determinación, don Julio junto a su familia logran posicionar a Dartel Electricidad en el mercado chileno. Actualmente, contamos con 15 sucursales físicas a lo largo de todo el país, una sucursal virtual y un gran y moderno centro de distribución capaz de abastecer y almacenar insumos para todas las sucursales de Chile. En el año 2019, la familia Dartel se expande a Perú y adquiere CEIN Electricidad, consagrando así nuestro liderazgo en la distribución, comercialización y asesoría técnica de artículos eléctricos, tanto a nivel residencial como industrial. Dartel Electricidad cuenta hoy en día con una vasta trayectoria en la distribución de artículos eléctricos, automatización, energías renovables, media tensión, soluciones hospitalarias, seguridad electrónica y corrientes débiles, brindando soluciones a instituciones del sector público, área industrial, minera, pesquera, construcción, ingeniería, telecomunicaciones y de servicios a lo largo de todo Chile, siendo partícipe del desarrollo tecnológico eléctrico de nuestro país. Nuestra gran infraestructura, amplias bodegas en cada uno de nuestros locales, surtido stock de materiales, despacho expedito y eficiente son algunas de las garantías que otorga Dartel Electricidad a sus clientes. Nuestro deber como empresa es dar solución a todas sus necesidades. Los invitamos a formar parte de la familia Dartel. Dartel Electricidad. La diferencia está en el servicio. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación de Dartel. Como informativo, en el módulo de preguntas existe en el inferior derecho un símbolo con el signo de interrogación para que ustedes puedan realizar las preguntas pertinentes. Y en honor al tiempo, dejo al técnico Mariano Fragoso para que empiece con la presentación. Espero que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Charlie. Muchas gracias por trabajo. Gracias a toda la gente de Dartel, a todo el equipo. Gracias a Alejandra Becasis también de Simon. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Mariano Fragoso, soy el gerente técnico de Simon para la región. Y como les comentaba Charlie, la idea un poco hoy es hablar un poquito de las aplicaciones emergentes que vinieron, digamos, con mucho más fuerza y mucho más auge a partir de esta nueva realidad que estuvimos y estamos viviendo con el tema de pandemia, y preparar nuestra infraestructura para estas aplicaciones. Yo les comparto la pantalla, así empezamos, si no demoramos demasiado. Creo que ahí se puede ver, ¿no? Si me confirman. Que ahí se puede ver. Bueno, aquí tienen mis datos. Cualquier cosita, obviamente, cualquier inquietud, necesidad que tengan, estoy a su entera disposición. Primero comentarles rápidamente Simon Company, para quienes no lo conocen. Simon Company es una empresa norteamericana, ¿sí? Que fue fundada en el año 1903. Es una de las compañías que se dedican a la infraestructura de telecomunicaciones que más
patentes activas tiene en el mercado al día de la fecha, ¿sí? Es una empresa global con fábricas en todo el mundo, ¿sí? Con la casa matriz de nuevo está en Simon, en Connecticut, pero tiene fabricación a nivel global. Es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial en lo que es sistemas de cableado estructurado, infraestructura en general de cableado estructurado. Si bien, como vieron en el primer slide, nació como una empresa que fabricaba conectores tripolares para en ese momento los inicios de la telefonía. Se hizo muy conocida en el año 66 con las regletas S66 y S110, la S corresponde a Simon, y obviamente fue evolucionando a través de los años en conjunto acompañando la tecnología. Primer punto interesante para ver estas aplicaciones emergentes es esta evolución de los edificios inteligentes, ¿sí? De los sistemas, esta evolución del Internet de las cosas. Internet de las cosas es uno de los hitos o de las definiciones más importantes que sucedieron en los últimos años. Esto viene impactando directamente en nuestras vidas desde hace mucho tiempo. A lo que me refiero es que cuando hablamos de Internet de las cosas, no solamente hablamos de Internet de las cosas para edificios comerciales ni demás, sino que en nuestra vida cotidiana esto lo vivimos y lo estamos viviendo. O sea, hoy todos los distintos dispositivos y distintas aplicaciones pasan a pertenecer al mundo de los datos, ¿sí? De la infraestructura. Y obviamente que los edificios comerciales no están, y los edificios corporativos, hospitales, los distintos edificios o los distintos ramas o verticales que forman parte del conjunto global no están exentas, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos de un edificio inteligente pensamos en un edificio que es sustentable, un edificio que me va a ayudar en mi trabajo cotidiano, me va a hacer el trabajo mucho más cotidiano, pero sobre todo muchas veces hablamos de una gestión más simplificada del edificio, y a la vez que hablamos de nuevo de sustentabilidad y gestión energética. Eso es un tema importante, ¿sí? Todo esto es un punto para tener en cuenta, porque todas estas nuevas aplicaciones emergentes forman parte de este conjunto de lo que es un edificio inteligente. Ahora, como dice aquí, la pregunta más simple es si estamos preparados nosotros para cumplir todas estas expectativas y para empezar a realizar y trabajar sobre un edificio inteligente. Y la respuesta básicamente es que sí, que el mercado y todos los productos están preparados para esto, existen todas las tecnologías, y desde el lado de Simon nosotros tenemos un portfolio de soluciones con un programa que se llama Convergit. El programa Convergit no es un sistema en sí o un producto físicamente en sí, sino es un conjunto de soluciones que brindan la facilidad para la instalación de sistemas en un edificio inteligente, ¿sí? Convergit es, primero que nada, obviamente son algunos productos que aplican a edificios inteligentes, pero también la idea de Convergit es ayudarlos a ustedes a simplificar la gestión e instalación de un edificio inteligente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos alianzas con distintos fabricantes, muchas veces de acuerdo al país, no es lo mismo Estados Unidos que Europa o que Latinoamérica, pero en general hay alianzas globales, por ejemplo, con Cisco, con Signify, con muchos fabricantes, con Bosch, Johnson Control, etcétera, en donde la idea es brindarles a ustedes un llave en mano, digamos, es brindarle un proyecto completo, porque obviamente un edificio inteligente también puede ser bastante tedioso y bastante estresante la instalación de edificio inteligente por la cantidad de sistemas que tienen estos edificios. Entonces es importante facilitar el proceso de diseño e instalación de estos edificios. Yo aquí les voy a mostrar un video
lo que habla un poco de la tecnología y lo que nosotros vemos desde Simon en Convergent, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta esto que vimos, como les decía, y como menciona el video, toda la tecnología y todos los elementos existen, es cuestión de ponerse un poco al día con algunas tecnologías y algunas recomendaciones. Y lo más importante que para que tengan en cuenta aquí es que hoy por hoy la infraestructura en estos, ya yo no diría en edificios de próxima generación, sino que en los edificios actuales y obviamente en los futuros, la infraestructura de red es la base de todo. Hoy nosotros típicamente, no sé si se recuerdan hacia atrás o lo han vivido, hacíamos una instalación eléctrica en un edificio, en un proyecto de un edificio, y a la persona que estaba instalando la parte eléctrica le decíamos, bueno, ya que estás, aprovechamos y tirás tantos cables de red, tirás esto, tirás... Y sí, la infraestructura antes era solamente una infraestructura que conectaba PCs y que conectaba alguna parte de telefonía IP cuando empezó a existir, alguna cámara, impresoras, pero no era nada complejo. Hoy todo esto se volvió mucho más complejo y la base de todo es la infraestructura de red. Por lo cual hay como un gran cambio de paradigma en este momento que estamos viviendo, ¿sí? Yo siempre lo asocio al cambio de paradigma, por ejemplo, que hubo cuando
vinieron los motores a inyección electrónica y el mecánico, la persona que trabajaba en un taller con los carburadores y los motores tradicionales con carburadores, tuvo que ayornarse a esto, ¿no? Tuvo que meter la electrónica dentro de toda la parte de los motores. Y hoy no existe los motores tradicionales, de hecho ya no estamos yendo a la parte eléctrica, y todo se maneja por computadora. Bueno, acá va a pasar un poco lo mismo, ¿sí? Entonces es importante conocer y saber, porque esto es algo que irremediablemente va a llegar y toca. Entonces, un poco la definición de convergencia es esto, valga la redundancia, converger todos los sistemas que existen en un edificio dentro de una misma capa o dentro de una misma infraestructura, ¿sí? Esto me va a ayudar a ser mucho más eficiente. Y algo muy importante que creo que va a ser para todos es la reducción de costos, ¿sí? La reducción de costos, van a ver, y de allá hay muchísimos estudios al respecto, son significativas, debido sobre todo a la reducción del costo operativo, ¿sí? De los costos operativos son muchísimos. Después vamos a hablar un poquito de esto. Como les decía, tradicionalmente nosotros teníamos o tenemos muchos sistemas, ¿sí? Y cada uno de estos sistemas tienen su infraestructura de cableado, ¿sí? La telefonía, el CCTV, el audio, los controles de acceso, alarma, etc. Y obviamente cada uno de estos sistemas de cableado tiene asociados una empresa, que muchas veces le realiza el mantenimiento, que generalmente muchas veces no son las mismas. Entonces tenés una persona para que te mantenga el control de acceso, otra persona para la parte eléctrica, otra parte para la iluminación o electricidad, otra parte para el cable. Entonces, primer punto, genera mucho, esto es lo que les decía, muchos gastos operativos en tener muchas empresas contratadas para el mantenimiento de este cableado. Después, cada vez que hay que hacer algún cambio dentro de estos sistemas tradicionales es todo un tema, ¿no? Porque hay que llamar a la empresa, hay que ver a la hora que se realiza el cambio, por la disrupción del servicio, ¿no? Y a la vez también el soporte de instalación para todos estos sistemas es complejo, porque muchos de estos sistemas no pueden ir instalados en la misma bandeja o canalizaciones que otros sistemas. Entonces tenéis que pensar en las canalizaciones para uno, para otro, para otro, para otro. Con esta evolución que nosotros vivimos, todos estos sistemas, si ustedes se ponen a pensar, todos estos sistemas van montados sobre la red de datos. Todo pasa a ser datos. Absolutamente todo lo montamos sobre nuestra red de datos, y obviamente, como vimos antes, nuestra red de datos es la red que se vuelve mucho más crítica, ¿sí? Pero se hace todo mucho más simple, ¿sí? Todo mucho más fácil. Entonces, fíjense que en un edificio, en un enfoque tradicional, como dice ahí, teníamos muchas aplicaciones dentro del edificio con canalizaciones y demás, y hoy con un enfoque digital lo que empezamos a ver es lo que los estándares denominan cableado por zona. O sea, nosotros vamos a tener puntos o zonas de cableado en donde vamos a unir, donde se van a conjugar todos los sistemas, porque finalmente todos los sistemas, si bien son distintas aplicaciones, todos los sistemas van montados sobre una misma infraestructura, que es la infraestructura de red, ¿sí? Es muy simple, esto no es nada nuevo. De hecho, estas fotos que ustedes ven aquí son ya fotos de uno de los bancos más importantes de Argentina, que está completamente con un diseño cableado por zona, ¿sí? Y un poco la idea es, tradicionalmente nosotros salíamos de nuestro cuarto de telecomunicaciones y terminábamos en distintas salidas de telecomunicaciones para alimentar nuestros equipos. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a cablear hasta nuestras cajas de consolidación o cajas zonales, que son puntos de consolidación, o sea, puntos de cableado intermedio, y desde ahí vamos a salir, vamos a llegar hasta nuestros dispositivos, sea PC, sea cualquier dispositivo, impresora, access point, cámara, iluminación, etc. Fíjense que una particularidad es que nosotros vamos a poder terminar en una salida de telecomunicaciones, como era habitualmente, como ven aquí, o también directamente en el dispositivo, directamente en la cámara, sin necesidad de una caja y un patch cord posteriormente. Eso es un cambio importante que se dio. Estas cajas, como ustedes ven ahí, en este caso ven el ejemplo, pueden ir montados en bandejas arriba del techo, bajo el piso, o también en el área de trabajo. Esto está todo absolutamente normado, existen normativas para esto. Recuerden,
existen dos normas como muy importantes en el mundo del cableado estructurado, que son la ANSI TIA 568, que es la norma de cableado estructurado para edificios comerciales, y la ISO IEC 11801-1, ¿sí? Estas son las dos normas madre, digamos, de cableado estructurado. Tomando esto como base, existe normativa específica con algunas recomendaciones específicas para lo que es cableado de edificio inteligente, como la ANSI TIA 862 o la ISO IS 11801-6, ¿sí? Ahí vamos a tener nosotros especificaciones que, de nuevo, toman la base de la norma anterior, la 568 o la 11801-1, pero algunas recomendaciones específicas y algunas nomenclaturas específicas. Fíjense que el cableado por zona no es algo que varía, ¿no? Es un concepto que ya lo veníamos trayendo en lo que el estándar decía, cableado para oficinas abiertas, pero le da una vuelta de rosca y lo lleva un poquito más allá, ¿sí? Acá está un poco lo que yo les comentaba. Existen, como yo siempre les digo, lo bueno es que hoy no está nada a criterio de un fabricante o porque lo dijo Mariano o lo dijo Andrés, sino que hoy está todo escrito y hoy tenemos normativa. Recuerden siempre que seguir las normativas o los estándares les va a redundar en un beneficio, en beneficios en cuanto a multicompatibilidad, o sea, no van a estar atados a ningún fabricante, y les va a asegurar una vida útil y un retorno de inversión de su, en este caso, su cableado, mucho más allá de lo que habitualmente les recomiendo. Por ejemplo, VIXI, que es una organización que nuclea a todos los que trabajamos en el mundo de la infraestructura de telecomunicaciones, tiene su manual y su manual de diseño de mejores prácticas e implementación para lo que es edificios inteligentes, ¿sí? Está un poco algunas guías que tienen, ¿no? Entonces, fíjense que hay distintas metodologías, desde el cableado estándar, que es el que vemos acá arriba, hasta el cableado por zonas con los puntos de consolidación intermedios, donde, como les dije, podemos terminar en una salida de telecomunicaciones o directamente en el equipo. Ahí vamos a ver que hay una nomenclatura nueva. Primer punto para cualquiera de estos edificios inteligentes y aplicaciones emergentes. ¿Qué tipo de medio de transmisión vamos a utilizar? Bueno, hoy la categoría recomendada en general para todo es la categoría 6A. Es lo mínimo que hoy tendríamos que instalar en un edificio que tenga una vida útil hacia adelante, ¿no? O sea, si ustedes me van a decir, mira, voy a hacer un cableado para puntos de venta y voy a alquilar una oficina por 5 años o 3 años, y habría que ver, ¿no? Si la verdad que el salto, la diferencia de precios no es algo significativo entre un 6 y un 6A hoy, pero podríamos ver el tema de categoría 6. Categoría 6 hoy ya está en declive. Recuerden, o como comentario, que categoría 5E desapareció de los estándares. Categoría 5E, ya en esta publicación de este año que están por hacer los estándares, quedó solamente para aplicaciones de voz. No está más estandarizado 5E. La mínima categoría a instalar es categoría 6 y la recomendada por todos los estándares a nivel internacional, busquen donde busquen, es categoría 6A. ¿Sí? Entonces, este es un punto importante para que tengan en cuenta. Si van a basarse en edificios inteligentes, es sí o sí 6A. ¿Sí? Edificios tradicionales, o sea, 568 y 11801-1, es 6. Pero si van a la 862 o la 11801-6, sí o sí es 6A. Para un edificio inteligente, sí o sí es 6A. En 6A, obviamente, vamos a tener las opciones de cableado tradicional versus cableado UTP, mejor dicho, versus cableado blindado. Acá vamos a encontrar un concepto nuevo que existe y que surgió a través de esta necesidad de cablear estos distintos dispositivos, sobre todo los que están montados sobre el cielo raso, en el techo, que es el concepto de MPTL, ¿no? De Modular Plug Terminator Link. Modular Plug Terminator Link es esto que yo les decía, ¿no? Terminar directamente en el dispositivo sin la necesidad de montar una caja y después un patchcord. Esto también ahorra mucho dinero y hace mucho más sencilla la instalación de estos dispositivos. Ya no tengo cámaras o access point que terminar en una cajita y después un patchcord que muchas veces es inseguro.
que muchas veces trae problemas de conexión, desconexión, etcétera, ¿sí? Esto es tan importante como decirles que ya hay certificación para esto. O sea, yo cuando voy a certificar una obra, voy a tener que... las opciones que me dan los nuevos certificadores son Permanent Link o enlace permanente, tradicional, que existió siempre, canal o channel, que existió siempre, y MPTL, ¿sí? Entonces esto ténganlo un poquito en cuenta. Hablando de las aplicaciones emergentes, vamos a hablar de la primera importante que tiene muchísimo que ver con estos edificios inteligentes y con la evolución, que es una aplicación emergente, pero no tan emergente, con PoE, Power over Ethernet. Power over Ethernet nació en el año 2003, no es una aplicación nueva. Obviamente que en ese año Power over Ethernet, primero que los dispositivos no estaban preparados, eran muy pocos dispositivos, mejor dicho, lo que teníamos ahí era teléfonos IP y algunas cámaras, pero sobre todo era de la telefonía IP. Pero lo más importante es que los switches, los dispositivos que me daban energía a través de Ethernet, eran caros, eran muy, muy costosos. Obviamente fue evolucionando todos los sistemas de alimentaciones remotas, como se llama, y hoy vemos que el costo de estos equipos se redujo muchísimo y obviamente la cantidad de dispositivos que soportan PoE son prácticamente infinitos, le diría, ¿sí? Todos, absolutamente todos. ¿Qué ventaja tiene PoE? Primer punto, los tiempos de inactividad se reducen muchísimo porque no estoy atado a un tablero eléctrico con energía, sino dependo de un switch, que obviamente se hace crítico que tengan un buen sistema de backup de energía, una buena UPS. Ahí está un poquito la parte crítica de la energía para la alimentación de los sistemas PoE. Pero el primer punto importante es la eficiencia. Recuerden que todos los elementos electrónicos trabajan con corriente continua, ¿sí? De bajo voltaje, y nosotros tenemos corriente alterna, por lo cual siempre tenemos que tener algún tipo de transformador que realiza la conversión de alterna a continua, y en ese transformador tenemos pérdida. Ahora ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tanta pérdida tenemos? Sí, la pérdida no es mucha, son transformadores que son hoy por hoy electrónicos y muy eficientes, pero multipliquen por la cantidad de dispositivos que pueda haber, 100, 500, 1000 y muchísimo más, y se van a dar cuenta, y si ustedes lo anualizan a ese costo, la eficiencia que genera la utilización de PoE. Otro punto importante de PoE es la seguridad, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando con bajo voltaje, por lo cual es un sistema muy seguro. Si hoy ustedes piensan en PoE y dispositivos, piensen en el techo sobre todo, porque de hecho también ya hay PCs, ya hay computadoras personales y demás que trabajan directamente con PoE, se alimentan a través de PoE, pero piensen en el techo, el cielo raso, y todo se puede alimentar a través de PoE, no necesitaría 220 o 110 volt en el cielo raso. Cámaras, Wi-Fi, proyectores, sensores, controles de acceso, antenas DAS, todo, absolutamente todo se puede alimentar a través de Power over Ethernet, absolutamente todo. Para eso, la IEEE, que es quien regula el protocolo PoE, el estándar de PoE, mejor dicho, no el protocolo, definió 4 tipos de clases. La clase, o el tipo 1, perdón, son 4 tipos de PoE. El tipo PoE tipo 1, que está definido por la 802.3 AF, define el PoE con 15 vatios de potencia, ¿sí? Transmisión sobre 2 pares. Y el PoE tipo 2, 30 vatios. Esto es lo que tradicionalmente teníamos, que si se dan cuenta tiene sus años ya, ¿no? Esto fue avanzando debido al requerimiento de los dispositivos. Acá teníamos teléfonos IP en PoE tipo 1, tradicionalmente teléfonos IP o cámaras fijas. Después empezaron a venir las cámaras PTZ con algún motor que necesitaban un poquito más de potencia, y surgió el PoE tipo 2. Después en el medio pasaron los años y vino Cisco con el UPoE, el Universal PoE, que no eran estándar, eso es lo que le decía hoy, no era estandarizado, sino era un protocolo de Cisco que tenías que tener sí o sí equipo Cisco, y siguió subiendo la necesidad de potencia. La IEEE toma cartas en el asunto y lo que hace es publicar en fines del año 2018, esta es una aplicación relativamente nueva,
el PoE tipo 3 con 60 vatios y PoE tipo 4 con 90 vatios. Fíjense que ya estamos llegando a transmitir 90 vatios y casi 1 ampere por el cableado estructurado, ¿sí? Obviamente acá hay que tener, y van a ver surgir recomendaciones y cuestiones a tener en cuenta. ¿Está? Como definición, recuerden que lo ven acá, PSE, PD. El PSE es el Power Source, es el switch. Y el switch se define por clase. Esto es una terminología de la IEEE en el estándar. El PSE es el Power Source Equipment y es quien define los tipos, tipo 1, 2, 3 y 4. Y el Power Device, el PD, es el equipo que consume, ¿sí? Mi dispositivo. Si ustedes miran cualquier dispositivo PoE, lo dan vuelta y en la etiqueta va a decir clase 1, 2, 3 y 4. Entonces tengan en cuenta también esta definición entre tipo y clase, ¿sí? Tipo el origen, clase el destino. Esto atado de la mano, como ustedes ven acá, lo que le va a permitir es saber diseñar y ver qué tipo de switch van a necesitar de acuerdo al tipo, a la clase del dispositivo que tienen o van a tener. El 802.3 BT trajo algunas mejoras, esto que les decía, sobre todo, primer punto, la potencia, pero algo muy importante es la transmisión y admitir la operación a 10 GB base T. O sea, estamos trabajando todo, inclusive con PoE, a 10 GB base T, y esto no es un tema menor por el tema de que estamos pasando mucha potencia con mucha velocidad. Entonces, realmente fue un desarrollo importante. ¿Qué implicancias tiene esto que les decía, ¿no? Pasar 90, 60 vatios sobre el cable, 90 vatios, y estamos hablando de que ya existen dispositivos como televisores, pantallas, proyectores, que se alimentan directamente de PoE. Para eso, más que nada, está los 90 vatios. En general, hoy lo que más se usa son PoE tipo 2, o sea, 30 y PoE tipo 3, 60 para algunos dispositivos. Pero obviamente cuando empezamos a pasar potencia y cuanto más potencia empezamos a transmitir, empieza a generarse calor, ¿sí? Como sucede en las instalaciones eléctricas, en los cables eléctricos. Ahí es que viene la importancia de tener primero una buena infraestructura, porque como ustedes saben, el calor es uno de los enemigos, uno de los problemas que podemos tener a la hora de transmitir datos. En general, porque en la parte eléctrica también sucede, cuando aumenta el calor, aumentan las pérdidas, ¿sí? Y obviamente que en la parte de datos y sobre todo a las velocidades que estamos trabajando, como les dije recién, tiene mucha inferencia. Entonces, aquí la importancia es, hablamos de 6A, y aquí tiene mucho que ver la parte del blindaje de los cables. Por eso, para que un cable trabaje frío, ¿por qué los sistemas FUTP o los sistemas blindados son los recomendados por los estándares para trabajar con potencia aplicada? Porque ese foil de aluminio, recuerden que un cable blindado, un cable FUTP, tiene un foil de aluminio, una chaqueta de aluminio que recorre todo el cable. Ese foil de aluminio trabaja como si fuese un disipador de calor, del calor que se genera internamente en el cable. Entonces, vamos a ver que ese cable permite trabajar con muy alta potencia, manteniendo el largo del canal, sin repercutir en la performance de transmisión y de la performance del enlace, ¿no? De los datos. Entonces, es importante que por ese tema es que los sistemas blindados hoy, y esto lo aclaro mucho porque nosotros como Simon, como fabricantes de Simon, en categoría 6A tenemos tanto UTP, o sea, sin blindaje, como FUTP. Pero Simon es el fabricante número 1 de puntos instalados en Latinoamérica y prácticamente a nivel global en cableado blindado. Lo viene promocionando y promoviendo desde hace mucho tiempo por las ventajas que ofrece los sistemas blindados sobre los sistemas UTP, sobre todo cuando empezamos a subir en velocidad, ¿no? Ventajas inicialmente en cuanto a la protección contra el ruido electromagnético en el ambiente, contra el EMI. Obviamente ni hablar de instalaciones específicas como si son industrias, hospitales, instalaciones hospitalarias, donde
obviamente los campos electromagnéticos que tenemos generados por equipos como que un equipo de rayos X o un tomógrafo computado, son campos electromagnéticos muy grandes que obviamente generan, si no tenemos una buena protección del cableado estructurado de datos, generan problemas en la transmisión. Entonces, en esas aplicaciones ni hablar, pero también ya con esta evolución de POE también para cualquier tipo de sistema, ¿no? de instalación. Hay recomendaciones también para mitigar el calor, ¿sí? Como dice aquí, esto más que nada corresponde a la instalación, armar paquetes o fajos de cable más pequeños de los tradicionales, de 6, de 12, máximo de 24. Pero lo más importante y como concepto que tengan en cuenta es la importancia del cableado blindado, las ventajas que ofrece para la transmisión y trabajar con transmisión de potencia. Hablando de aplicaciones, vamos a Wi-Fi, ¿sí? Wi-Fi es la aplicación, hoy por hoy nosotros estamos viendo en el mercado a raíz de esta pandemia, creo que todos ustedes lo están viviendo, muchas veces ya no se va todos los días a la oficina, y vemos una reducción en la cantidad de puntos instalados en una empresa. Las empresas muchas veces cierran oficinas o juntan varias oficinas en una sola, y uno de los puntos importantes que siempre están solicitando y que hay una evolución muy grande que estamos viendo es el Wi-Fi. El Wi-Fi siempre fue importante, pero ahora es mucho más importante, ¿no? Tenemos una nueva serie de Wi-Fi. Nosotros típicamente conocíamos el Wi-Fi 5 o el 802.11ac, ¿sí? Que fue lanzado a fines de 2013, inicios de 2014. Fíjense que con el Wi-Fi 6, que venía bastante relegado el Wi-Fi, fíjense que el último, el 802.11n, venía con bastante atrasado en cuanto a la capacidad de transmisión, y cuando llegó el Wi-Fi 5 o 811ac se llamaba en ese momento, definido por la IEEE, teníamos una capacidad de transmisión hasta 1 GB, ¿sí? 1 GB, 1.3 GB. Ahora el salto se hizo mucho más corto, y vemos la nueva generación de Access Point, que es el 802.11ax, definido ahora. Lo que hizo esta alianza de fabricantes de Wi-Fi, o Wi-Fi Alliance, es definir, para no estar pensando en el estándar, confundidos, 802.11, tanto esto, lo otro, definió Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5 y Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 tiene capacidad de transmisión hasta 5 GB, en frecuencias de 2.4 y 5, se mantienen las frecuencias anteriores, y es retrocompatible hacia atrás. Pero lo que hace Wi-Fi 6, y algo muy importante que tiene el Wi-Fi 6, es, si bien, como les decía, sube la capacidad de transmisión, sube el área de cobertura, el alcance de la cobertura, porque tiene mucha mayor capacidad de transmisión debido a la forma que trabaja el Wi-Fi. La vez pasada di un seminario de Wi-Fi, en todo caso, si quieren consultarlo, creo que está grabado y demás. Pero lo importante del Wi-Fi y la necesidad que existía, aparte de la velocidad, es la densidad de dispositivos que van a soportar estos Wi-Fi. Obviamente hoy todo se conecta hacia el Wi-Fi. Si nosotros estamos en nuestras casas y miramos nuestro access point y vemos cuántos dispositivos tenemos conectados, seguramente, estoy seguro que no tienen menos de 6, 7, 8 dispositivos conectados a Wi-Fi. Si tienen chicos, tienen niños, si tienen dispositivos, mucho más. Entonces uno mira hoy y ve 12, 15, 20 dispositivos conectados, viene visita, viene esto, viene lo otro, todo es Wi-Fi. Entonces la densidad de dispositivos era un punto crítico a tratar, ¿sí? Todos hoy, la heladera se conecta al Wi-Fi, no sé, todo, absolutamente todo se conecta al Wi-Fi. Entonces es un tema crítico, y obviamente también un tema crítico era la compatibilidad, como les dije hoy, con protocolos anteriores.
Les hablaba de Wi-Fi. Bueno, ya se publicó bajo el mismo estándar 802.11ax el Wi-Fi 6E. El Wi-Fi 6E es una terminología que es la misma que Wi-Fi 6, por eso no cambia el protocolo de la IEEE, pero lo que agregó fue la frecuencia de los 6 GHz. ¿Sí? Esto no está disponible todavía en todos los países, cada uno de los países tiene que habilitar ese espectro de frecuencia de radio para los países, pero en la mayoría, creo que inclusive ya estuve hablando y consultando, en Chile ya está en proceso de certificación, cada una de las entidades que regulan el espectro electromagnético tiene que habilitarlo, pero esto ya existe. El Wi-Fi 6E lo que habilita, como les decía, es la frecuencia hasta los 6 GHz. De hecho, fíjense que lo habilita de los 6 hasta los 7.125. Y esto permite dos cuestiones importantes. Descomprimir la frecuencia de los 5, ¿sí? Con la cantidad de dispositivos que hay, entonces los dispositivos que sean compatibles con Wi-Fi 6E se van a conectar a ese espectro de frecuencia exclusivo de 1 y algo gigas, o sea, de 6 para arriba, descomprimiendo y obviamente trabajando de manera mucho más libre y con canales mucho más libres para obtener mayor velocidad y mayor rendimiento, ¿sí? Esto es importante y ahora vamos a ver por qué les digo esto, porque estamos hablando de Wi-Fi y aplicaciones, pero todas estas aplicaciones van montadas sobre cableado estructurado. Y ahí el Wi-Fi 6 o el Wi-Fi 6E recomiendan sí o sí categoría 6A y blindada, ¿sí? Todo esto está escrito por recomendaciones, de nuevo, de los estándares y admite 2 puntos de red, o sea, solicita 2 puntos de red. De hecho, creo que acá estaba el access point, que ustedes pueden ver que tienen doble entrada, ¿sí? De cable. ¿Esto por qué? Para sumar ancho de banda, ¿sí? Para permitir una agregación en el ancho de banda y permitir mejor soporte de las velocidades que requiere el Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E. De hecho, ya hay, como dice aquí, la Wi-Fi Alliance lanzó un programa de certificación para instaladores y para los sistemas o la infraestructura que soporte estos Wi-Fi. Y como les decía, sí o sí pide mínimo categoría 6A para instalar y para soporte. Esto lo digo mucho y lo vuelvo a repetir, porque como pasa siempre, ¿no? Como ya ha pasado históricamente, va a pasar que salen estos equipos, viene alguien, los quiere vender y generalmente la gente está muy entusiasmada con esto, nos pasa en nuestras casas o nos pasa en las empresas y compra el último Wi-Fi, pero no se da cuenta que la infraestructura no soporta eso. La infraestructura donde va montado ese access point no lo soporta, entonces sale muy caro el dispositivo. Y yo le hago la analogía, es como que ustedes se compren una Ferrari, pero en su camino, su ruta, su carretera, ustedes vivan en una calle de tierra. No le van a poder sacar el provecho a ese auto si no tiene una buena carretera. Acá pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que entender de preparar la carretera de la mejor manera posible para después todos los vehículos que van a correr sobre esa carretera lo hagan de manera eficiente y correctamente, ¿no? Eso es un tema crítico e importante. Y para peor de los casos, por eso les digo que hay que diseñar bien y diseñar hacia adelante. Ya se está trabajando con el grupo de estudio para lo que va a ser el Wi-Fi 7, que fíjense lo que se está hablando de hasta los 20 gigas por segundo sobre sistemas de transmisión wireless. Entonces, ya hay fecha estimativa de publicación, como dice allí, en el 2024. Esto es un slide del Wi-Fi Alliance y ya se está trabajando en el grupo de estudio para el Wi-Fi 7. Entonces, a lo que vuelvo a repetir, si tienen algún proyecto, piensen en diseñar con misión hacia adelante, no piensen en la hora. Otra aplicación crítica que está viniendo es la iluminación conectada, como dice ahí, la iluminación, y bueno, acá mucho tiene que ver también, o podríamos hablar mucho acá de Artel, que tiene un gran expertise en lo que es la parte eléctrica, y seguramente va a estar involucrado junto a Simon y algunos fabricantes, nuestros fabricantes, de lo que es la parte de iluminación. La iluminación conectada con los sistemas de iluminación que se alimentan a través de PoE
es una aplicación que está surgiendo y está teniendo un gran boom a nivel mundial. Nosotros en este caso yo les voy a mostrar algunas cuestiones de lo que es Philips o Signify, que es una alianza estratégica que tenemos a nivel global con Philips. Recuerden que Philips para Lighting ahora cambió el nombre y se llama Signify, pero por ejemplo en Estados Unidos tenemos muchos otros fabricantes que trabajan con nosotros o que tenemos alianzas y que de hecho se hacen seminarios en conjunto. En Latinoamérica todavía estamos tejiendo estas distintas alianzas y con quien sí ya tenemos, por ejemplo en Argentina, proyectos instalados es con Signify, y por eso les muestro esto, no es que sea una publicidad de Signify. De hecho, van a ver que estos son nuestros conectores, esto es una instalación en Holanda, en Philips, en la casa matriz de Philips, y es todo un sistema de cableado Siemens, ¿no? Entonces, ya existen toda una línea de luminarias que soportan la alimentación a través de POE. Fíjense, lo alimentan. Este es un Z-Plug de Siemens, que es el que yo les comentaba, que es un conector para un enlace MPTL. Un Z-Plug de Siemens que alimenta el balasto, entre comillas, 100% POE. Pero el tema no es la iluminación. O sea, la iluminación para un ambiente indoor la necesitamos sí o sí. El tema, ¿cuál es el background de esto? ¿Sí? ¿Cuál es es obtener información a través de la luz? ¿Sí? Yo, aprovechando la luz que la necesito, obtengo información, obtengo Big Data, donde con ese Big Data yo puedo tomar decisiones comerciales, decisiones de marketing, etcétera, etcétera. No va por la luz, por prender o apagar una luz, sino va por información. Y yo esto les doy un ejemplo. Por ejemplo, Walmart en Estados Unidos tiene estos sistemas de iluminación inteligentes instalados y hace un mapa calórico, un mapa térmico por donde se mueve más la gente para, por ejemplo, cobrar más las puntas de góndola de este lado, de este lado. Y todo lo hace a través de la luz, no necesita un sistema adicional. Y la luz la tiene que tener igual. A eso es lo que voy, ¿se entiende? Entonces, fíjense, obviamente tiene mucho que ver el tema también de ahorro energético, ¿no? Todos estos son sistemas LED que permiten un gran ahorro energético y de nuevo, como les decía, todos sistemas de bajo voltaje. Entonces es importante tener en cuenta, de nuevo, no hace falta pensar que, bueno, tengo que tener una infraestructura para mañana instalar las luces, porque todavía estas luminarias, obviamente, si bien existen y están disponibles en el mercado, son caras. Pero lo ideal en un proyecto de infraestructura de cableado es dejar preparado el cableado para en el futuro, si yo quiero poner esto, no tengo que estar recableando y cambiando todo, sino lo único que tengo que hacer es venir y conectarlo. ¿Sí? Y un paso más allá de eso, todavía, que también ya existe, es lo que es, no sé si escucharon Li-Fi. Li-Fi es transmisión de datos, como el Wi-Fi, pero a través de la luz. Les muestro este videito que es de Signify, pero que es interesante. Esa luminaria la tenemos nosotros en la oficina en la Argentina. Ahí está. Esos equipos ya están disponibles.
Bueno, esto que parece futurista, esto ya existe, esto se está comercializando y estos dispositivos lo están vendiendo, inclusive los celulares a través de sus cámaras frontales. Muchos de los celulares con tecnología nueva ya soportan transmisión de Wi-Fi. Entonces, si bien esto no es algo para aplicarlo ya, quiero que sepan que esto existe y todas estas son aplicaciones emergentes que están llegando. Por último, el tema de DAS. No sé si escucharon DAS o lo que se conoce como que significa Distributed Antenna System. El DAS no es ni más que menos una extensión de la cobertura de la red celular outdoor en ambientes indoor. Fíjense este dato importante, que el 80% del uso de teléfonos celulares o móviles está dado en ambientes indoor. Y díganme si a cualquiera de nosotros, de ustedes, no les ha pasado que entran en el metro o entran en un edificio, etcétera, y se quedan sin cobertura, no pueden llamar por teléfono, no tienen datos, etcétera. Entonces, el DAS lo que es extender esa cobertura en ambientes indoor. ¿Y qué tiene que ver DAS con nuestra infraestructura? Es que el DAS también, los sistemas DAS, en los sistemas nuevos, que son los sistemas activos, van montados sobre la infraestructura de red. Si ustedes se fijan, estas son unas antenas DAS que están montadas sobre el cableado estructurado, que se alimentan a través de PoE también, que me brindan una infraestructura, una ampliación de la infraestructura de red, de celular, perdón, en ambientes indoor. ¿Y por qué tiene que ver esto? Bueno, la evolución de las redes 5G va a tener mucho que ver con la implementación de estos sistemas DAS. ¿Sí? Las redes 5G, bueno, en Estados Unidos ya existen hace tiempo, y en Latinoamérica, yo no sé específicamente en Chile, pero seguramente están a punto de llegar, si no es que han llegado ya. Tenemos, por ejemplo, pruebas ya hechas con algunos fabricantes en Uruguay y demás, donde sí ya existen antenas 5G. Pero lo importante de esto es que esto existe, es muy fácil de montar y se alimenta todo a través de un cable de red, otra vez lo mismo, fíjense, toda la infraestructura. ¿Sí? Otra tecnología, por último, rápido, esta emergente, que es más aplicada a lo que es industria, en lo que se llama Industrial Internet of Things, y es un nuevo desarrollo de la IEEE que se llama Single Pair Ethernet. Single Pair Ethernet lo que va a permitir es ampliar todo lo que son Internet de las cosas en el ambiente industrial y me va a permitir transmitir a través de mi cableado estructurado, a través de un solo par, por eso se llama Single Pair Ethernet, a través de un cable, en este caso un cable SFTP, o sea, un cable doble blindado, hasta 1000 metros, bajas velocidades, ¿no? Estamos hablando de bajas velocidades porque está pensado para un ambiente industrial donde, digamos, no necesitamos para un PLC velocidades de 10 gigas o 1 giga. Un PLC trabaja con 10 megas, por ejemplo. Pero lo importante de esto es que con el cableado estructurado aplicado a ambientes industriales también se va a poder llegar hasta los 1000 metros. ¿Sí? Esto es un estándar que ya está publicado, y de hecho los cables de Simon y los conectores de Simon fueron aprobados para transmitir hasta 400 metros en velocidades de hasta 100 megas. ¿Sí? Entonces, es una tecnología, no, si me entro en esto me puedo extender mucho, esto es más que nada el ambiente industrial, donde nosotros también tenemos soluciones industriales, en el caso que lo necesiten, obviamente, contáctense con Dartel o contáctense conmigo o con los chicos de Simon ahí en Chile, con Andrés Rodríguez, Alejandra Becasis, y a su disposición para cualquier consulta adicional que tengan o alguna explicación de estos sistemas con un poco más de profundidad, ¿no? Como finalización, recuerden siempre, ¿no? Hoy la categoría 6A es la categoría la categoría base que tendrían que pensar, y los sistemas blindados son los sistemas que ofrecen mejor performance y beneficios para cualquier sistema, sobre todo si van a instalar sistemas como el que les decía o tienen pensado instalar con PoE, sistemas que transmitan potencia a través del cableado estructurado. Ingresen a la página de Simon. En la página de Simon van a encontrar muchísima información de estándares. Cada uno de nosotros que pertenecemos a la parte técnica formamos parte de algún comité de estandarización, y una de las personas más influyentes en el mundo de la estandarización en Estados Unidos es Valerie McGuire, que es nuestra gerente técnica comercial en Estados Unidos.
la persona, es la secretaria del Comité 42.7 de la TIA, que está trabajando en todos estos nuevos estándares y constantemente publica información en la página de Simon que está muy interesante si es que les puede servir, ¿no? Aquí tienen información, obviamente contacten a través de nuestras redes sociales, LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Les agradezco por el tiempo, les agradezco por la paciencia, espero que les haya servido de algo y quedo a su entera disposición. Mariano, por la presentación. A todos los presentes, ¿alguna duda o pregunta para responderla junto con el técnico? Hola. Bueno, estimados, si no hay dudas, les recuerdo que toda presentación de webinar queda grabada en nuestro canal de YouTube. No. Con el mismo botón. ¿Cómo se llama? Hola, ¿se escucha? ¿Me pueden escuchar o no? Sí, te escuchamos, Mariano. Aquí José Molina preguntó. Perfecto. Bien, José, acá estoy leyendo tu... Sí, todavía Simon tiene soluciones 5E, sí las tenemos. La verdad, José, no sé por qué motivo, no es mi incumbencia, digamos, por qué motivo te han pedido soluciones 5E. Simon todavía sigue teniendo, sobre todo, no pensando en mercados nuevos, sino pensando en abastecer a algún cliente o alguna solución o alguna necesidad que exista de clientes con soluciones de estas 5E ya instaladas. Sí, te recomiendo, José, si tenés la oportunidad o si querés contar con nosotros o con Dartel para charlas informativas al cliente o a quien te lo haya pedido, que 5E ya no es un sistema de cableado que esté estandarizado, ¿sí? Este año yo tengo la versión draft de tanto de la TIA como de la ISO y no existe más 5E para datos. De cualquier manera, si lo siguen queriendo instalar, contá con nosotros. Tenemos todos los sistemas, tenemos cables 5E, conectores obviamente 5E, y los sistemas inclusive de crimpeado para los machos, digamos, o sea, para hacer el crimpeado de los conectores 5E también. Por lo cual, anotá mi correo y tené información, si querés información, o contactate conmigo para que yo si querés te ayudo con este sistema. Y de nuevo, siempre con todos ustedes, si tienen algún cliente o alguna necesidad más específica de alguna charla de media hora, de algo muy puntual, me lo dicen y lo agendamos, no hay ningún problema. ¿Sí? No, gracias a vos, José. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra duda o consulta, estimados? Bueno, sin nada más que agregar, muchas gracias a todos los participantes que estuvieron en este webinar, agradeciendo también a Mariano. Y también recordarles que no lo puedo escuchar, pero bueno, cualquier cosa, Charlie, me escribís ahí cuando finalicemos. Así perfecto. Les recuerdo también que todo webinar tiene que estar en el canal de YouTube. La tecnología muy bien, no quiere trabajar. Y figurarán todos los webinars correspondientes. Sin nada más que agregar, muchas gracias, Mariano, por tu participación. Gracias a todos también por su participación. Que estén muy bien. Hasta luego.